De una manera simbólica, los países van cayendo en el mundial. Las personas van muriendo porque cada vez que pierde tu equipo es como una muerte, es como un luto. Cuando un país de estos se vio perdido en el mundial, cuando perdió Alemania, cuando perdió España, cuando perdió Portugal, bueno. Aquí estoy, y sí me llamo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Pues nada, por aquí, muy bien, encantado de la vida. Bueno, ante todo, hoy es 24 de diciembre, así que feliz Navidad para todos. Y nada, que tengan un día muy bonito, es un día muy especial. Estamos celebrando pues el nacimiento de ese gran maestro, del Maestro Jesús. Así que, bueno, que todo, dice mucha gente por ahí que no nació en realidad en esta fecha, pero bueno, como la mente humana dice que nació en esta fecha y todos lo pensamos así, pues tiene poder esta fecha, el 24, 25 de diciembre, así que vamos a tomarlo de esta manera y vamos a festejar el nacimiento de ese gran ser, ese gran maestro de luz, cuyas enseñanzas nos las dejó por ahí, algunas de ellas en la Biblia, otras hay que buscarlas en los evangelios apócrifos, porque en realidad del Jesús real al que conocemos, pues hay una distancia bastante grande. Entonces lo que han hecho los teósofos y otras personas es coger el discurso de Jesús, lo que se sabe, imbricarlo dentro del pensamiento de Buda, de Krishna, de Lao Tse, de los grandes maestros orientales, y entonces de ahí sacar, bueno, enderezar un poco ese cable torcido que nos han dado aquí en Occidente, que es el pensamiento de Jesús. Pero bueno, nada, que no quiero hablar de esas cosas, no quiero enrollarme demasiado con estos asuntos, porque bueno, como ven en el título del vídeo, eso espero, porque al final nunca sé bien el título que le voy a poner, quiero hablar de este mensaje, ¿no? De este mensaje extraterrestre, entre comillas, que recibió la humanidad a través del partido de fútbol de la final del Mundial entre Argentina y Francia, ¿no? Algunos dirán, bueno, pero Tadeo, ¿de qué estás hablando, Tadeo? ¿Pero qué locura es esta? Bueno, voy a intentar potabilizar un poco el discurso, voy a tomar esto como marco para decirle también otras cosas, bueno, las cosas que mis seres de luz, mis espíritus me vayan poniendo en la cabeza. Y también le quiero contar una anécdota por ahí. Así que, por favor, mente abierta, open mind, para escuchar estas cosas que tengo que decirle. Y como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga vista para ver, que vea. A veces me da un poco de temor decir estas cosas, decir ciertas cosas, ponerme conspiranoico, porque no todos los oídos están preparados para escuchar ciertas cosas. Y a veces cuando uno dice ciertas cosas así un poco locas, un poco fuertes, lo más fácil es decir, va, este es un loco, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Cuando lo que te dicen te choca, te conmociona, o no te resuena, simplemente dicen, no, este tío está loco, este tío no. Entonces nada, estas cosas, uno se atreve a lanzar estas perlas de sabiduría al espacio para que la tome quien esté preparado para recibirla, ¿no? Así que vamos allá. Bueno, señores, partido de fútbol, la final del partido entre Argentina y Francia. Señores, ¿no notaron nada extraño en ese partido? La gente que se sentó a ver el partido, el que no lo ha visto difícilmente se ponga a verlo ahora. Ya sé que hay gente que no son futboleros, ya sé que hay gente que no le gusta nada de esto, ya sé que hay gente que le hizo boicot al mundial. Bueno, los que vieron el partido, no notaron nada raro en el partido. Señores, si ustedes fueran una raza extraterrestre y quisieran mandar un mensaje a la humanidad, ¿qué momento elegirían para hacerlo? ¿A que sería un buen momento ese donde todo el mundo está ahí paralizado frente a su televisión viendo algo ahí? ¿No creen que es un momento idóneo para lanzar un mensaje a la humanidad? ¿Y qué tipo de mensaje se le puede mandar a la humanidad en este tipo de circunstancias? Bueno, señores, hacer que ocurra algo que no debe ocurrir por lógica. Es como que yo coja mis cartas del tarot, mis 78 cartas, y haga así, las extienda y saque una carta y le diga, a ver, adivina qué carta es. Si la persona me dice, es el 2 de bastos, y yo hago así, digo, el 2 de bastos, de caramba, aquí pasó algo que no debía ocurrir. Porque entre 78 cartas es prácticamente imposible adivinar una, ¿no? El porciento de probabilidad de que elijas la carta que hay, pues es prácticamente imposible. Bueno, pues lo que ocurrió en el partido de fútbol, que lo vimos todos,
fue algo así, como sacar la carta y decir es tal, ¿no? Prácticamente imposible. O sea, ¿qué posibilidades reales hay de que un partido que prácticamente hasta el minuto 70, casi hasta el final del partido, está 2-0, ganando la Argentina, de repente todo cambia, se vira la tortilla, empata Mbappé con 2 goles, 2-2. Luego Messi marca casi al final ya otro gol, entonces ya la gente decía, ya aquí se acabó, así que ya Messi ya ha llevado a Argentina al éxito. No, mano en el área, penalti, otro gol, 3-3. Y luego ya, bueno, se acaba el partido 3-3 y se va a la tanda de penales. O sea, si ustedes estarían haciendo una película sobre fútbol y quisieran hacer un guión de un partido bien disputado, bien reñido, que sea bien largo, que sea bien tenso, ¿cómo lo harían? Pues lo harían así, como este partido. O sea, este partido parece un partido de película. O sea, algo que está por encima de nosotros nos hizo ver una película. Es que estas cosas no pasan en la vida real. Y sin embargo pasaron, y pasaron delante de todos nosotros. Y entonces es ahí donde yo estoy viendo la anomalía. La anomalía, ¿no? Cuando ocurre una anomalía hay algo ahí. Entonces hay que estudiar con ojos metafísicos esa anomalía. Porque lo que ocurrió en el partido no debió haber ocurrido. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que el mundo no es un caos. Hay algo que está por encima de nosotros y hay algo que nos mueve con una fuerza muy grande. Yo le decía a un amigo mío que el fútbol, estos grandes torneos futbolísticos, son una metamorfosis, es una forma metamorfoseada de la guerra. Si se dan cuenta y miran lo que está pasando en el mundo se está acercando a una tercera guerra mundial. O sea, el planeta tiene un karma y el karma del planeta se va cumpliendo. Claro, el karma de nuestro planeta es muy complicado porque tiene que ver con la llegada de hace 250.000 años de seres extraterrestres que vinieron a transformar nuestro ADN y convirtieron a los neandertales en Homo sapiens. En apenas 35.000 años, cuando lo normal hubiese sido que los neandertales se convirtieran en sapiens en 1,5 millones de años, ¿no? Y sin embargo, ese proceso que debió haber durado 1,5 millones de años ocurrió en 35.000 años. Por tanto, una anomalía, ¿no? Que fue lo que pasó con los Australopithecus, que se convirtieron en Pithecanthropus en 1,5 millones de años, ¿no? Es lo normal. Bueno, pues lo normal era que los neandertales, aquel ser Homo habilis, que era lo que había en la Tierra cuando hace 250.000 años, cuando llegaron los seres extraterrestres, bueno, pues cogieron, mezclaron el ADN de ellos con el suyo y obtuvieron esta raza de seres que somos nosotros, los Homo sapiens. Pero el Homo sapiens tuvo un gran problema y es que le robó a esa civilización desarrollada su tecnología. Y con esa tecnología, bueno, pues crearon civilizaciones, ciudades y tal. Civilizaciones como la Lemuria, como la civilización Atlante, que al final los propios extraterrestres tuvieron que destruir porque eran sociedades horribles, sociedades donde el despotismo de sus gobernantes, los sátrapas, era terrible. O sea, sociedades totalmente faltos de justicia, faltos de equidad. Y claro, hay un karma que nos obliga a limpiar toda esa porquería poco a poco, en la misma medida en que vamos creando nuevas sociedades, ¿no? La humanidad va poquito a poco democratizándose lentamente a través de revoluciones, el esclavismo, luego el feudalismo, las revoluciones burguesas. O sea, poco a poco el ser humano ha ido alcanzando cuotas de libertad y cuotas de democracia, pero muy lentamente. Y hacia eso vamos, seguimos en ese proceso. Y curiosamente ahora, en 2023, vamos a tener un avance de todo esto porque Saturno, que está en Acuario, se va a Piscis. Y Plutón, que está en Capricornio, se va a Acuario durante 3 meses, marzo, abril y mayo. Por tanto, durante estos 3 meses vamos a ver como una especie de avance de lo que va a pasar luego entre 2024 y 2044, en esos 20 años en los que ya Plutón se va a apoderar de la casilla de Acuario. Ahora no, ahora simplemente va a ser un tránsito, va a venir acá, va a estar 3 mesecitos ahí y luego se regresa a Capricornio a seguir cortando cabezas. Recuerden que Plutón lleva tiempo en Capricornio cortando cabezas, destruyendo los 4 pilares que sostienen la vida humana, que son la economía, la política, la cultura y la religión. Y claro, incluso ya en esta última entrada ahí a Capricornio, Plutón trajo la pandemia en 2020 y todo esto. Por tanto, este retroceso en junio de 2023
de Plutón a Capricornio puede traer otra vez la pandemia, puede traer otra vez situaciones complicadas para el planeta y seguirán apareciendo casos de corrupción y seguirá saliendo toda la porquería que hay en el planeta, ¿no? Pero vamos a tener 3 meses en los que Plutón va a estar en Acuario y vamos a poder ver un poquito qué va a pasar. El tema es que cuando Plutón se vino a Acuario y Saturno se vino a Piscis, en ese contexto se dio, por ejemplo, la Revolución Francesa. O sea, son buenos momentos para que hayan revoluciones, son grandes momentos para que la sociedad revolucione. ¿Y qué maneras existen de revolucionar una sociedad? Bueno, a través de grandes descubrimientos científicos, a través de grandes descubrimientos tecnológicos y también a través de revoluciones sociales. Por tanto, vamos a tener 100 días, 3 mesecitos, donde vamos a ver un poco de todo esto. Vamos a podernos sentar a observar un poco lo que va a pasar. Pero bueno, vuelvo con el partido, que es lo que quería decir. Hay anomalías. Siempre que ustedes vean una anomalía en vuestras vidas, por ejemplo, o en la sociedad, pongan atención. Porque siempre que hay una anomalía es cuando el péndulo kármico tiene que atravesar por el ojo de la aguja. O sea, a veces hay situaciones que tienen que darse. Y entonces es como que no queda más remedio que pasar por un pequeño agujerito. Y entonces es ahí donde notas la anomalía. Pero todo eso tiene que ver con el karma. Estamos caminando hacia una tercera guerra mundial. ¿Cuándo se dan las guerras mundiales? Bueno, se dan cuando la derecha y la izquierda se radicalizan y llegan a un punto de no entendimiento y se enfrentan. Porque ya es imposible seguir coexistiendo. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. O sea, como la polaridad entre derecha e izquierda pues cada vez es mayor. Y llegará a un punto en el que se terminarán enfrentando. Esto que hemos vivido ahora de la guerra de Ucrania, esto ya pasó cuando en 1917 la Rusia se convirtió en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y entonces apareció el comunismo ahí. Y el comunismo fue visto por Europa y por el mundo civilizado y democrático como un peligro. Entonces todas estas naciones se unieron en contra de la Unión Soviética y eso debilitó a estas sociedades. Y esa debilidad de los gobiernos de entonces hizo que aparecieran gobiernos aún más radicales. Y así fue como en 1935 apareció el Partido Nacional Socialista de Hitler y todas estas cosas, que ya vimos a dónde llegó, o sea, el fascismo, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viviendo ahora. Están volviendo los partidos neonazis, están volviendo los partidos neofascistas, está volviendo todo esto, la derecha, la ultraderecha ganando elecciones en países europeos, bueno, en fin. Estamos repitiendo la historia se repite cíclicamente en un ciclo de 70 años, porque 70 años después ya los que vivieron el proceso histórico ya se murieron, entonces ya las nuevas generaciones no tienen conciencia, no tienen memoria, por mucho que en las escuelas nos enseñen la historia para que los errores no se repitan, pero es nada, a la gente no le cae eso en la cabeza, simplemente aprenden 4 cosas para sacar un examen, pero en realidad la gente no aprende la historia, la humanidad no aprende la historia lo suficiente como para luego que ese conocimiento nos sirva para no cometer los errores del pasado. Los errores del pasado se vuelven a cometer. Entonces, vamos camino a ese abismo. Ahora bien, hay fuerzas del bien, fuerzas superiores que nos están moviendo. Y entonces el fútbol, el deporte, estos enfrentamientos deportivos, es una forma metamorfoseada de la guerra. En el momento en el que se ha dado el Mundial de Fútbol, que ha sido un momento que lo han sacado del momento donde tenía que ser y todo eso, bueno, se aceleró todo esto del Mundial, porque en ese enfrentamiento deportivo se van como limpiando los karmas de todos esos miles y millones de personas que murieron en la guerra. De una manera simbólica, los países van cayendo en el Mundial. Las personas van muriendo, porque cada vez que pierde tu equipo es como una muerte, es como un luto. Cuando un país de estos se vio perdido en el Mundial, cuando perdió Alemania, cuando perdió España, cuando perdió Portugal, bueno, es como un duelo que tienen que pasar estos países. Cuando perdió Holanda, o sea, es como un duelo. Y detrás de los enfrentamientos, y detrás de quién gana y quién pierde, también está la historia de los enfrentamientos entre esas naciones. De hecho, el enfrentamiento final entre Argentina y Francia es también una manera metamorfoseada de manifestar el enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Y ver el poder de ambas partes nos enseña cómo están las cosas entre la luz y la oscuridad, ver el equilibrio tan grande que hay entre luz y oscuridad y lo difícil que es romper ese equilibrio, ver cómo la luz se abre paso entre la oscuridad y vence casi en los penaltis a la oscuridad, es precisamente un símbolo de lo que hemos visto en este mundial. Y cuidado, porque recuerden que cuando Messi levantó el trofeo,
lo obligaron a ponerse una capa oscura, o sea que la oscuridad está ahí replegándose ante la luz diciendo, bueno, sí, vale, tú vas a ganar, tú eres la luz, pero te eclipso con un manto negro, como dejando dicho que estamos aquí. ¿Por qué? Porque cuando hace 13.000 años vinieron los seres felinos a luchar contra los seres reptiles, que habían creado el desbarajuste en la Tierra, que habían unido el ADN nuestro con el ADN extraterrestre, y que luego los seres, estos Homo sapiens, crearon sociedades horribles, Lemuria, la Atlántida, tuvo que estar destruyendo por diluvios todas estas civilizaciones para empezar de nuevo. En medio de este desbarajuste, hace 13.000 años, vinieron los seres felinos, la estrella Vega, la constelación de Orión, bueno, vinieron a la Tierra, que fueron nuestros verdaderos padres, vinieron en algún momento a combatir a los reptiles. Y entonces, bueno, los reptiles tuvieron que irse de la Tierra, los Anunnakis, pero se quedaron reptiles escondidos por aquí y por allá. Y como un reptil normalmente vive 80.000 años, bueno, pues entonces esos reptiles se convirtieron en los guías de la humanidad. Y entonces los reptiles crearon la civilización egipcia, crearon la civilización maya, azteca, crearon la civilización china, crearon la civilización japonesa. Si se dan un paseo por Asia, ven todos los templos con los dragones, con los seres reptiles. Los chinos, cuando celebran el año chino, pues salen a bailar su dragón rojo, y los chinos te dicen que ellos son hijos del dragón rojo. Bueno, en fin. Y aquí tenemos a Quetzalcóatl y aquí tenemos a Kukulcán, la serpiente emplumada. O sea, que en realidad las grandes civilizaciones, también civilizaciones de acá de la zona de Europa, ¿no? La corona de Aragón. ¿Qué cosa es Aragón? Bueno, el tío que mató al dragón, ¿no? Y aquí también en el corazón de África, bueno, pues estas grandes civilizaciones, estas grandes tribus africanas también con sus secretos extraterrestres, ¿no? ¿Y qué cosa es el santuario de la Kaaba, ¿no? O sea, todo esto que nuclea la religión musulmana, ¿qué cosa es el santuario de la Kaaba con la piedra negra esa que están cuidando ahí? Si no es la piedra que un extraterrestre, Jehová, le dio a Abraham y le dijo, cuídame esta piedra. ¿Y qué cosa no es ese mineral, sino el mineral con el que se fabricaba el sol negro, que se metía dentro de las pirámides que habían en cada una de las ciudades estas? Que la pirámide no es un templo funerario, ahí no enterraron nunca a nadie, ahí nunca encontraron ningún sarcófago, porque en Egipto los sarcófagos están en los templos, en los lugares de enterramiento, ¿no? En esos templos funerarios que los hay, ¿no? Las pirámides no son templos funerarios, ahí simplemente lo que se colocaba en la parte de arriba, en lo que llamaban la cámara del rey, pues ese objeto de poder que funcionaba como una especie de wifi mental, o sea, le permitía a las personas de la sociedad que vivían allí dirigir su mente hacia ese lugar y hacer que los objetos se movieran. O sea, eso lo que hacía era multiplicar el poder de la mente. O sea, si yo mentalmente le digo al vaso este que tengo aquí, vete para el fregadero, en ese tipo de sociedad, cuando aquello funcionaba, el vaso se iba al fregadero, porque ese wifi, ese objeto de poder que estaba ahí en la pirámide le permitía a todas las personas mover objetos, mover la materia desde la mente. Es por eso que hoy nos asombramos de que las pirámides de Egipto estén construidas con una piedra de una cantera que está del otro lado del río Nilo. Entonces hay trozos de piedra que pesan 1000 toneladas. Y claro, hoy, el ser humano hoy, con la tecnología que tiene hoy, solo mueve 1000 toneladas cuando mueve una lanzadera espacial. Pero el ser humano hoy es incapaz de coger una lanzadera espacial y atravesar el río Nilo. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre de aquella época, hace 5000 años, construyera pirámides con bloques de piedra de 1000 toneladas que estaban en una cantera que estaba del otro lado del río Nilo? Entonces, ¿cómo, señores? Bueno, pues así. Pero ¿qué pasó? Que Moisés, cuando se escapó, que estuvieron Moisés con su pueblo, con los judíos, que estuvieron ahí prisioneros del faraón, se escaparon, pero ¿qué dice la Biblia? Que Jehová le habló a Moisés, le dijo, llévate el sol negro, llévate eso, róbate eso que está en la pirámide y llévatelo. Y entonces él se robó eso porque no quería vivir sin eso. Se fue con su pueblo, pero robándose ese objeto de poder. Y entonces, cuando los soldados egipcios lo persiguieron para apresarlo, él hizo que se abrieran las aguas del Mar Rojo para que los suyos pasaran, y luego el agua volvió a su nivel y se ahogaron los egipcios. Pero ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo abres el Mar Rojo para poder atravesar? Si no es utilizando ese objeto de poder que empodera tu pensamiento. Bueno, si quieren seguir leyendo eso, nada, Levítico en la Biblia, ahí está lo que le pasó a los hijos de Aarón, que quisieron entrar a la cabaña donde estaba ese objeto de poder, y salió un fuego de ellos y los quemó y los carbonizó. O sea, ¿qué cosa era ese objeto de poder? Bueno, un objeto de poder muy poderoso, sin duda, ¿no? Bueno, pues nada,
Todo eso es karma que está limpiando a la humanidad. Y en el partido de fútbol todo esto se vio. Porque al final, a través del partido, a través del mundial, estamos limpiando el karma de las guerras que hemos tenido. Es muy importante que haya un partido de fútbol, un mundial de fútbol, para intentar evitar una tercera guerra mundial. Es muy importante que los conflictos entre los países, entre las naciones, se den a través del fútbol, pero también a través del fútbol, a través de estas grandes competiciones mundiales que tienen a toda la humanidad pendiente de lo que está pasando y donde todos morimos o vencemos en estas batallas fraternales. Bueno, pues así se va limpiando el karma de la humanidad. Es muy importante. Y en la batalla final, pues evidentemente el bien y el mal, que son muy poderosos, se enfrentaron, que eso demuestra el modo en el que estos equilibrios se dan, porque el bien y el mal están equilibrados, porque en realidad el bien y el mal son los dos brazos del cuerpo de Dios. Esto no podemos olvidarlo, porque el ser humano constantemente dice el bien y el mal, esto es lo bueno, esto es lo malo. En realidad no es así. En realidad oscuridad y luz no es bien y mal. Oscuridad y luz son simplemente los dos brazos del cuerpo de Dios, del mismo modo en que el día es día y noche, del mismo modo en que nuestra vida es vida y muerte. Lo que pasa es que el ser humano dice, no, mi vida es lo que yo he vivido aquí. No, no. Y ven acá, y la muerte análoga que va aparejado a esa vida. Esa muerte análoga también es tu vida. Por tanto, la gente, como no ve la otra parte, no ve la mitad, entonces dice, ay, hay gente mala que le pasan cosas buenas, y hay gente buena que le pasan cosas malas. No, es que estás viendo solo la mitad de la naranja, no la estás viendo completa. Esas personas que han sido malos y que te tienen la sensación de que no le pasa nada malo, luego vive una muerte dolorosa y una vida dolorosa del otro lado. Y estas personas que han sido los que aparentemente han tenido una vida con problemas, limitaciones materiales, luego tienen una vida luminosa del otro lado. Esto ya podríamos hablar en otro momento. Pero es así, todo está en equilibrio. Y para entender si tu vida ha sido buena o mala, tienes que verla como un todo. La vida con la muerte análoga. Para entonces saber si tu vida ha sido buena, si has vivido bien. Lo que pasa es que el ser humano dice, no, el día. Pero eso que yo llamo el día son 24 horas donde hay día y noche. Bueno, pues la vida es vida y muerte. Entonces, así debemos verlo. Realmente es un juego. Fíjense que al final no podemos decir no, porque los franceses son los malos. Mbappé es un tipo pobre, que su familia viene de África. Dembélé, o sea, un montón de africanos estos que vienen de la pobreza y sin embargo ellos en este juego de luz y sombra encarnaron la oscuridad. Encarnaron la oscuridad. Y bueno, por este otro lado, bueno, pues esta otra gente, los de Messi y compañía, los argentinos, es una forma metamorfoseada de Italia. O sea, para entender la historia de los argentinos hay que ir a Italia. Bueno, pues entonces, en Italia, el Imperio Romano, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues tiene que ver un poco con esto, ¿no? El sol de la bandera argentina poniéndose en el cielo, al biceleste, ¿no? En el cielo, la bandera con los colores azul y blanco del cielo, ¿no? Y se hizo la luz del sol este de la bandera argentina en medio de la oscuridad, pero siempre la oscuridad diciéndole volveré, y entonces le ponen el trapo negro a Messi en el momento que levanta la copa, ¿no? Porque es así, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, siempre ahí, todo el tiempo. Y bueno, y limpiando poco a poco el karma de la tierra a través de estos enfrentamientos, ¿ok? Ojalá que sirva para evitar una tercera guerra mundial, ojalá que sirva para esto. Pero desde luego el karma de la tierra ha quedado bastante limpio con todo esto. Y la gran anomalía que ocurre es el modo en que los seres superiores están diciendo, señores, ojo, observen cómo esto es mucho más que un partido de fútbol, mucho más. Y por eso es que se han dado todas estas anomalías. Es la manera de chocar la mente de los seres superiores al ser de la tierra, diciéndole, mire que hay un poder arriba, mira cómo hemos jugado con la humanidad, mire cómo le hemos fabricado una película, los hemos puesto a ver una película. Algo que era casi imposible que ocurriera, pues ocurrió. Y todos lo vieron. Como si fuera el guión de una película. Es que un director de cine no hubiese podido hacer un guión mejor que ese. Y esto le sirve a todos nosotros para analizar las anomalías de nuestra vida. Porque en nuestra vida también hay anomalías. Entonces esas anomalías en nuestra vida te muestra tu karma. Hay muchas personas que me dicen, Tadeo, ¿quién yo fui? Yo les digo, observa las anomalías de tu vida. Obsérvate. ¿Te gusta andar descalzo? ¿Eres ese tipo de persona cuando llega a la casa suelta los zapatos enseguida y siempre anda descalzo por la casa? ¿No soportas andar descalzo? Siempre necesitas andar con zapatos. ¿Te gusta comer con las manos? ¿Cómo te comportas en el acto carnal? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué le tienes miedo? O sea, todas esas cositas que son como anomalías en la vida de una persona,
Uno tiene que aprender a mirarse desde fuera para entonces entender quién fue en las vidas anteriores. Todo eso es información. Y a veces la vida tiene grandísimas anomalías. Grandísimas anomalías. Y todas esas anomalías son información. Así que por favor observen en vuestras propias vidas. Si quieren saber quiénes fueron, observen esas anomalías, esas cosas que ocurren en vuestras vidas, que son como grandes casualidades y que no deberían ocurrir. Y también comprendan que desde vuestras mentes ustedes pueden crear magia. Vuestra vida puede ser mágica si ustedes hacen mágica vuestra mente. Si ustedes se atreven a soñar, si quitan las limitaciones mentales, entonces pueden ocurrir los grandes milagros. Yo siempre recuerdo una de estas anomalías, para que vean, que tiene que ver con el fútbol y por eso la quiero contar. Yo recuerdo que yo siempre cuando llegué a España, bueno, yo veía que todo el mundo jugaba aquí la lotería del fútbol, las diferentes loterías, y ese tipo de cosas en Cuba no las había, ¿no? Pero yo decía, bueno, un día que a mí me caigan 100 euros del cielo, yo voy a jugar una quiniela de esta grande de 200 casillas de resultados, porque cada casilla vale 50 céntimos, ¿no? Yo dije, un día, de mi dinero no, pero un día que a mí me caigan en las manos 100 euros así de manera milagrosa, yo voy a hacer una gran quiniela de 200 casillas. Y entonces así mismo fue, un día estaba yo en mi casa a 9 de la noche y llegó una persona con unos papeles así, un tocho de papeles así, y me dijo, mira Tadeo, hay un congreso, está sesionando aquí en la ciudad un congreso de no sé qué, no sé cuántos, y venía un chico de Cuba a dar una conferencia sobre tal tema y no pudo venir porque no le dieron el visado. Mira, necesitamos una persona cubana que dé la conferencia. Por favor, estudiate esto, ¿estás dispuesto a estudiarte esto? Si estás dispuesto a estudiarte todo esto y estar a las 9 de la mañana en tal sitio a dar la conferencia, aquí tienes 100 euros. Y yo dije, está bien, dame los 100 euros. Me puse a estudiar todo aquello. A las 9 de la mañana estaba allí, di la conferencia y ya luego pues me fui con mis 100 euros. Dije, estos 100 euros me cayeron del cielo. Voy a hacer una quiniela gigante. Compré la quiniela y empecé a poner ahí resultados. Tal, fulano gana, empate, ganar, perder. Pero claro, uno lo hace con cierta lógica, ¿no? La lógica te dice que hay equipos en la Liga Española que ganan casi siempre. O sea, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla. O sea, esos son esos 5 grandes equipos que casi siempre ganan, ¿no? Entonces, tú haces la quiniela con un montón de resultados. Pero en la mayoría de las veces lo que pones es a estos equipos ganar, ¿no? Y los equipos últimos de la tabla, esos que pierden con todo el mundo, casi siempre le pones perder, ¿no? Vas haciendo diferentes posibilidades, pero siempre jugando con la lógica, ¿no? Bueno. Domingo, fin de semana, los partidos, los 14 partidos de la liga. Ese día que yo hice esta quiniela gigante, los 7 primeros equipos de la tabla perdieron. Y los 7 últimos, esos que pierden siempre, ganaron. Por tanto, eso fue una gran anomalía. Yo me quedé tan sorprendido que yo dije, Dios mío, o sea, tan importante soy para ti. O sea, ¿te preocupa tanto no darme 4 pesos? ¿Que le has hecho esto a la liga? O sea, ¿has sido capaz de hacerle esto a la liga? Bueno, desde ese día, que han pasado como 15 años, yo sigo viendo los resultados todos los fines de semana de los partidos. A ver si algún fin de semana vuelve a ocurrir lo que ocurrió ese día que yo jugué la quiniela gigante. Bueno, eso no ha vuelto a ocurrir. No ha vuelto a ocurrir más nunca. Solo ocurrió el día que a mí se me ocurrió hacer una quiniela gigante. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, ahí tienes las anomalías. Es para que veas que tú no puedes escapar a tu karma. Si tienes un karma de pobreza, ese karma te persigue, lo tienes ahí. Y si tienes un karma de riqueza, si te vas a enriquecer, el número te lo encuentras tirado en la calle. Entonces, esas anomalías te demuestran que el mundo no es un caos. El mundo está ordenado. Está ordenado por grandes fuerzas y tu karma es una de esas grandes fuerzas. Está también la vibración, que eso tampoco lo controlas tú, y que existen 4096 vibraciones distintas y que cada ser humano tiene una de esas 4096 vibraciones. Y luego está tu voluntad, que es ese 33% sobre el cual tú sí tienes acceso. Pero hay un 66% de cosas que te están pasando que tú no controlas o no las puedes controlar tanto. Solo tienes un 33% de posibilidades de controlar ciertas cosas desde tu voluntad. Por tanto, desde tu voluntad sí puedes hacer cosas. Por ejemplo, un día llegué yo a una ciudad con mi padre y a coger un tren. Y entonces, ese día, cuando llegamos a la estación de trenes, nos dijeron que el tren salía a las 6 de la tarde y eran las 11 de la mañana. Entonces, claro, mi padre y yo dijimos, vamos a tener que estar 7 horas aquí, aburridos. Pero entonces yo dije, bueno, yo recuerdo que tengo una amiga que vive en esta ciudad. Era la ciudad de Santi Espíritus, para los que conozcan Cuba.
Y entonces yo decía, pero no tengo la dirección ni el teléfono de ella ni nada. Entonces, ¿qué dice la mente racional? Dice, no, si tú no tienes la dirección y no tienes el teléfono de la muchacha, no salgas a buscarla porque no la vas a encontrar. ¿Qué dice la mente mágica del brujo, del mago? Dice, no, yo desecho ese pensamiento racional de que no la voy a encontrar, sino, no, yo sí la voy a encontrar. Yo sí la voy a encontrar. Entonces, yo sabía que la muchacha vivía en un barrio que se llamaba Los Olivos. Entonces yo empiezo a caminar y a preguntar a la gente, ¿dónde están Los Olivos? La gente me dice, no, por aquí, por allá. Camina, que te camina, camina, que te camina, hasta que llego al barrio de Los Olivos. Los Olivos era un mar de edificios, 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 edificios. Y entonces yo le preguntaba a la gente, no, ¿estos son Los Olivos? Sí, pero no, es que yo ando buscando una persona que se llama fulana de tal. Y la gente me decía, pero ¿en qué olivos vive ella? Y yo decía, no sé. Y entonces me decían, no, pues si tú no sabes no la vas a poder encontrar. Porque aquí está Olivos 1, Olivos 2, Olivos 3, Olivos 4 y Olivos 5. O sea, son 5. Es un mar de edificios, que es una ciudad llena de edificios. Si tú no tienes la dirección, si tú ni siquiera sabes en cuál de los 5 olivos vive tu amiga, ¿cómo la vas a encontrar? Es imposible que la encuentres. Yo desecho la idea racional. No, yo voy a encontrar a mi amiga. Y empecé a caminar y a caminar y a caminar entre todos los edificios aquellos, como un loco, sin saber para dónde iba, caminando simplemente, dejándome llevar, simplemente fluyendo. En un momento determinado que ya me cansé de caminar, me detuve en una esquina. Y me pasó un muchacho en una bicicleta por al lado. Y le dije, oye, ¿tú no conoces a fulana de tal? Y me dijo, es mi hermana, mira, yo vivo allí. En aquel edificio de allí, de quinto piso. Y llegué a casa de mi amiga y estuve con mi amiga y almorcé en casa de mi amiga. Luego el padre de mi amiga me llevó en coche para la estación de buses, para la estación de trenes a coger el tren. Así que fíjate. ¿Cómo ocurren esas cosas? Porque tu mente mágica crea la magia. Porque tu mente destruye la visión racional de no, es imposible, no la voy a poder encontrar. No. Si tú dices sí es posible, pues entonces lo consigues. Eso sí. Si tú, la vida es como un péndulo. Si tú dices, por ejemplo, en el momento de equilibrio tú dices a Dios, yo quiero ser rico, ¿vale? Dios te dice, ¿vale? ¿Quieres ser rico? Vale. Te lleva hasta la riqueza. Pero vas a ser rico hasta un punto. Luego, tal vez en una vida siguiente empieces a descender a la pobreza. Si en ese momento de tu vida tú estás descendiendo a la pobreza, aunque tú le digas a Dios, yo quiero ser rico, no lo vas a poder porque estás regresando a la pobreza. Estás fabricando una pobreza análoga a la riqueza que Dios ya te dio, para que entonces el equilibrio del mundo no se rompa. Entonces hay personas que dicen, yo quiero ser rico, pero es que ya tú fuiste rico, mijo. Ahora te toca ser pobre. Tienes que regresar a la pobreza. Si tú con tu mente dices, yo quiero ser rico, lo que haces es ralentizar el proceso de empobrecimiento, pero no lo puedes parar. Eso sí, cuando llegues al punto máximo de pobreza, aunque quieras ser pobre, vas a tener que ser rico aunque no lo quieras, porque tu péndulo está caminando hacia la riqueza. Y es así como funciona. ¿Ok? Bueno, señores, ya me he pasado la media hora hablando, no quería irme tan para allá, pero bueno, les he dicho muchas cosas. Así que espero que esta información que les estoy dando aquí les sirva de algo. Observen las anomalías en el mundo, observen las anomalías de vuestra vida y por favor observen el fútbol y las competiciones deportivas estas, de que son grandes enfrentamientos, como una manera metamorfoseada de evitar la guerra. Porque a través de estos enfrentamientos limpiamos el karma de las grandes guerras mundiales y así evitamos que haya una tercera guerra mundial. Bueno, si te ha interesado este contenido, por favor, regálame tu like para que el canal siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Y bueno, ya me estoy despidiendo hasta el próximo vídeo. Tengan felices Navidades, felices fiestas, feliz entrada a 2023. Besos para todos y abrazo. Te quiero. Chao.